Tardes, un saludo. Un par de preguntas o comentarios con respecto a la actividad y a las actividades que vienen de ahora en más. Hay un límite de carga en el entorno, el módulo, que es de 2 megas. Nosotros les dimos como consigna, y que en general vamos a tratar de repetirla, que sean, en los casos que sea posible, capturas de pantalla. Por ahí, con la cantidad de capturas que ustedes utilicen, el límite de 2 megas se excede. Ahí pueden hacer distintas opciones. La primera es comprimir los archivos con RAR, zip u otros sistemas. ¿Esa lo conocen? ¿Lo conocen? El RAR sí, pero otro sistema no. Y en PDF si no lo subimos nosotros. Bueno, les iba a decir, si no, ahora después, cuando empecemos a hablar, haceme acordar que lo mencione. Esto, Mariana, ¿no? O María, perdón, no vi bien. María, María, María. María. Haceme acordar que lo mencione ahora con el tema de los distintos formatos y lo que se llaman, los mal llamados pesos, sino que es volumen de datos. Em, la otra opción es convertirlo a un formato diferente el archivo, como por ejemplo puede ser un PDF. Eh, la otra opción es estas, digamos que serían las principales o las primeras a considerar. La otra sería directamente enviarlo como correo adjunto al docente. Quizás, y una última, que no la voy a decir porque quiero esperar ahora esta semana, en principio va a haber un cambio en el servidor del entorno para toda la universidad, para toda la universidad, digo bien, y nos prometieron que iban a subir la capacidad. Si no llega a suceder eso, la semana que viene agrego una opción más, que tiene que ver con compartirlo a través del Drive, pero eh, no quiero que se haga en tantos pasos, porque tendría que ser más simple. Con respecto al Drive, eh, no soliciten permiso de edición, o bueno, lo pueden solicitar el permiso de edición, pero no se lo vamos a dar porque es solo para visualizar y ustedes lo pueden descargar. Salvo que especifiquemos alguna otra cosa en los enunciados. Bien, eso es lo que quería comentarles. ¿Tienen alguna pregunta? Arranco con lo que tenía pautado, pensado. Sí, Eh, ¿Dónde quedan grabados? Porque no sé bien dónde van a quedar grabadas las clases. Algunos compañeros que no habían visto la clase anterior habían preguntado, que no habían podido estar sí. online. Todas las clases quedan grabadas. La anterior no sé qué pasó, que no quedó en el servidor. O sea, quedó una parte, no quedó la actividad entera. Eh, las clases quedan, perdón, los encuentros sincrónicos, los seminarios, quedan abajo de el núcleo. O sea, cuando vos ingresas al núcleo, viste que tenés una presentación, abajo dice ABP, abajo de eso va a decir seminario correspondiente a la BPE, perdón, al núcleo 2. Dentro de cada núcleo va a quedar. Bien, gracias. De nada.
¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. A ver si escribieron. No. Bueno. A ver. Hoy arrancamos con, vamos a ver algunos conceptos, algunos lineamientos sobre lo que son los procesadores de texto. ¿Usan procesadores de texto? ¿Cuál o cuáles? Vamos a interactivar. El Word, realmente. El Word, bueno, bien. Documentos de Google, bien. ¿Algún otro? Google Docs o documentos de Google es lo mismo. Page, bueno. Si Los ustedes... blocos de notas entran en procesamiento de Word. No, perdón, no te entendí, Daniel. Las notas del sistema entran con procesamiento del Word, ¿no? O procesamiento de texto. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, el propio Windows tiene un cuadernillo de notas, una cosa así. Blog de notas, sí, Eso, sí, sí, sí. perfecto. Notepad también. A ver, esto es como si ustedes tomaran un auto, ¿se acuerdan? ¿Conocen lo que es un fitito? Ahora no sé cuál sería el equivalente moderno a un fitito. El blog de notas o el notepad, no, ese no. El fitito no es el 500, el fitito era el 600. No, ese es un Fiat con vitaminas, el 500. No, es para hacer la analogía de que es un sistema muy básico que guarda los archivos en un formato determinado que se llama TXT, .txt. Ese era el fitito, el WordPad o el blog de notas, que es el lenguaje plano. Cuando ustedes escuchen hablar de vocabulario o lenguaje plano en un editor de texto, estamos hablando de ese formato. Generalmente Unicode versión 7 o versión 8. El tiempo fue pasando y fueron actualizándose y desarrollándose distintos sistemas que llegaron a ser procesadores. Lo de procesador tiene que ver con la cantidad de utilidades que tiene un software para manejar el texto. Un software que es procesador de texto tiene muchas funcionalidades. Se engloban todas en las que, o se agrupan en lo que es la redacción. Pero parten de características similares. Ejemplo, el uso del teclado, el uso de espaciadores, el uso de comandos que son universales. Independientemente del idioma, los comandos son universales. Esto en general se repite para todos los softwares, lo de los comandos universales. Después puede variar en función del software. Pero esto en general es para todos. ¿Y qué hacemos con un procesador de texto? ¿Para qué sirve? ¿Qué utilidades les han dado ustedes al día de hoy estando entre cuarto y quinto año de medicina? Para hacer resúmenes, para presentar los trabajos prácticos. Por ahí trabajamos en algún procesador de texto y después lo pasamos a PDF para subirlo al campus, hay que presentar, para armar gráficos, para armar Bueno, vamos por partes. Gracias, María. Un procesador de texto
¿Sirve para graficar? Se los dejo como pregunta, me lo contestan en un ratito. ¿Un procesador de texto sirve para ver videos? ¿Un procesador de texto sirve para reproducir audio? O sea, sirve para la multimedia, que es lo que fue agregando con los años. Porque, para dar un ejemplo, el uso de una red social, por ejemplo, de una red interna como puede ser de mensajería, el WhatsApp o el Telegram, ¿tiene un procesador de texto? Exacto. Digamos que hoy, en pleno siglo XXI, la mayoría de los softwares que se llaman utilitarios sirven para muchas funcionalidades similares, pero no en el mismo grado de profundidad. Ustedes con un editor de texto, con un teclado query, podrían escribir y conociendo ciertos atajos, podrían reproducir cuestiones de formato, cuestiones de edición, cuestiones de maquetación, pero el que tiene la mayor cantidad de esas funcionalidades es el software consolidado como Word, el más frecuente, Docs, Google Docs, el segundo más frecuente. Mencionó María una cuestión de formatos dijo PDF. Y yo les he dicho anteriormente algo de también de formatos. ¿Saben qué es un formato? Para a ver si estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? ¿No? Viene a ser como el lenguaje que usa cada programa. Por ejemplo, yo tengo un archivo de Word, perdón, un archivo de PDF, pero no lo puedo leer en Word directamente, lo tendría que transformar. O si tengo un archivo DWG, no lo puedo leer en otro formato que no sea para DWG. Vamos por partes. La primera, dijiste, ¿tenés un formato cuál? Si tengo un Word, no lo puedo leer Sí. en PDF, viceversa. Yo abro un archivo en PDF y no lo puedo leer directamente en Word, lo tengo que pasar, lo tengo que copiar o lo tengo que transformar. A ver, ¿qué opina el resto del auditorio? Acá Leonardo dijo algo en el chat. Actualmente, lo que vos mencionás, María, es casi ambivalente. Vos podés utilizar el PDF para visualizar documentos de Word. Estoy hablando de PDF de escritorio. Y lo mismo si vos tenés Word, podés visualizar PDFs. De hecho, te pide la conversión. Si vos tenés un archivo, salgamos de Word, vamos a los documentos de Google Documentos. Si vos tenés un adjunto en un correo que es un PDF, vos lo podés abrir para visualizar en un editor de texto. Se puede hacer. En algunos casos es directa la conversión. En otros tenés que hacer uno o dos pasos previos. Ahí lo menciona Julián. El formato es de qué forma se guardan los datos de un determinado archivo, para que el software con el cual fue hecho o el software con el cual uno lo quiere abrir, editar, modificar, etc., lo reconozca y pueda utilizarlo. Por eso es muy importante que tengan presente
cada vez que utilizan un documento, lo guarden en el formato correspondiente de edición o visualización. El formato de un documento PDF es .pdf. El formato de un documento de texto es .txt. .doc era el del viejo Word hasta el 2009. .dox es para todos los formatos nuevos de Word, o sea, posteriores a ese. Y así podemos seguir, .xls, .jpg, .war, etcétera, etcétera. Pero siempre recuerden que es punto y 3 letras o 4 letras. Incluso puede haber, en lugar de letras, puede haber números, como por ejemplo, .mp3, .mp4. ¿Se entendió lo de los formatos? Buenísimo. Les decía, ustedes pueden hacer, vuelvo a algo que habían mencionado, ¿pueden hacer gráficos con un editor de texto? Sí, claro que pueden. De la misma forma que con un software de editor de gráficos, depende la integración. O sea, lo que a mí me interesa y que vamos a ver es cómo pueden llegar a editar distintos tipos de, pero lo vamos a ver más adelante, cómo pueden llegar a editar y a compaginar distintos tipos de formatos dentro de un mismo documento. Quédense con eso que suena como mezclar distintos formatos. Bueno, en realidad es mezclar distintas acciones. El formato es único. Bien. Yo no sé cómo han utilizado por ahí algunos documentos, cómo han escrito, pero nosotros vamos a hacer en la guía, tenemos armada en la guía de la BP2, un volumen, un documento, perdón, que carece de formato. Ahora, cuando hablo de formato, estoy hablando de características que tiene que tener un documento a cumplir. ¿Características de qué tipo? De orden, de fuente, de caligrafía, de márgenes, de título, subtítulo, de marca de agua, de fecha, de número de hoja, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que llamamos formato, o lo que le da el continente. El contenido son las letras, imágenes, dibujos, gráficos, tablas, etcétera. Seguramente han tenido gran experiencia al utilizar, distintos software de edición de texto. Lo que nosotros queremos incorporar son algunas características que serían importantes o que entendemos que serían importantes para el desarrollo de la carrera profesional de ustedes inicial. Después hay muchas características que podrían y deberían ser incorporadas al ejercicio profesional, pero ya trabajándolo. ¿Han hecho un currículum alguna vez? Sí. Bueno, ¿han utilizado una plantilla alguna vez? ¿Saben qué es una plantilla?
Digo, voy por ahí, si ustedes quieren, vemos lo que es la parte de abrir, cerrar un documento, guardar los cambios. Pero me parece que es más útil esto que estoy mencionándoles. Si quieren, vamos a lo otro, pero quiero darles cosas que sean prácticas y de utilidad. ¿Estamos? ¿Les parece? Ahí está, Laura lo definió, es un molde. Y ese molde, ¿te animás a decir qué puede contener, Laura? ¿Te animás, Laura? Está bien, a ver, dale, dame un ejemplo. Un tríptico. Ay, bueno. A ver, ¿alguien sabe qué es un tríptico? Porque, bueno, por ahí como para ampliarles un poco más. Bueno, ¿podés usar el audio, Laura? Ahí está. Bueno, un folleto. Acá hay cuestiones, yo no quiero meterme con las cuestiones comunicacionales, pero nobleza obliga, voy a hacer la aclaración con respecto a lo que mencionó Laura, de que es un tríptico. A ver. Uno en un editor de texto puede hacer un tríptico. Un tríptico es un folleto. ¿Qué es un folleto? Es un elemento comunicacional estático que tiene 2 o 3 conceptos y alguna imagen. En general, esos materiales se utilizan o se editan, se formulan a través de otros software. Se pueden hacer con un editor de texto, pero se utilizan por lo general otro software de diseño de imagen, porque lo que interesa en un folleto es la comunicación visual, no la información escrita. Lo que primero entra es lo visual, bajo el concepto ese de que una imagen vale más que 1000 palabras, porque es más sencillo de comprender, siempre y cuando esté bien realizado, bien diseñado. Por eso, si un folleto está bien hecho, ustedes con 2 imágenes pueden ahorrar mucho tiempo de comprensión. Si vamos al caso, un molde, esa era la consigna que tenían que hacer, la de diseñar. Bien, bueno, mejor entonces. ¿Ustedes eso lo pueden hacer con una plantilla de Word? Sí, por ahí no es de Word o de Docs. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo les voy a compartir. Esperen un segundito. Voy a compartir acá un ejemplo de lo que es el Word. Yo debo decirles que acá tengo el Word 365, que es, digamos, la versión que se actualiza permanentemente, porque es una cuenta corporativa, es una cuenta paga.
Así que me permito mostrarles algunos requerimientos que por ahí no hayan visto anteriormente. Díganme cuándo lo visualizan. Yo ahí abrí el Word. ¿Se ven? Sí, sí. Bien. Fíjense que acá yo tengo para abrir un documento en blanco. Yo tengo acá una serie de plantillas. ¿Ven? Este sería para el diseño de una tarjeta de invitación, que si ustedes después lo ven, lo pueden utilizar perfectamente en una plantilla, perdón, en una presentación de PowerPoint. O sea, diseños similares pueden encontrarlo, pero por ejemplo, vamos a ver el de un periódico. Abro la plantilla de un periódico. Esta es una plantilla, donde yo acá puedo editar. Y fíjense que tiene una tipografía que es Georgia ProBlock en un tamaño predefinido. Acá tenemos otra. Acá tenemos otra. Acá tenemos imagen, texto, imagen, perdón, texto, imagen, doble columna. Esto es lo que se llama el diseño doble columna con justificado a izquierda. Los libros o lo que habitualmente ustedes leen en Ciencias de la Salud, ¿lo encuentran así o lo encuentran así? Bueno, acá no lo puedo editar. O lo encuentran con el doble justificado. No me permite el doble justificado, porque está configurado así. Este es el formato de periódico. Normalmente nosotros en Ciencia de la Salud utilizamos el doble justificado. Bien. Este es el ejemplo de una plantilla. Tienen más. Vamos a otra. Vamos a poner, por ejemplo, una plantilla para CB. Fíjense, acá tienen tres tipos. Otro concepto que lo mencioné, pero ahora lo aclaro. Lo de las fuentes. Normalmente al escribir, ustedes deberían manejarse como a lo sumo con dos fuentes diferentes. Acá tenemos una en dos tamaños y acá tenemos... No, es toda la misma. Bueno, incluso con una sola fuente, en negrita y sin negrita. El uso de la cursiva, el uso de idioma no español, o sea, lengua no nativa, el uso de letras, números, de acuerdo a lo que vayan a escribir, tiene distintas formas o distintos procedimientos. No es lo mismo escribir en un editor de texto a través de una entrega para el diseño de un currículum. Este es un currículum en formato profesional. Pero, por ejemplo, ¿hay alguno de ustedes como estudiante es docente en la facultad, en la escuela? ¿Sí o no? Háblenme porque no
No puedo ver los chats ahora. ¿Cómo? Yo no sé si alguno de los compañeros. No, tampoco. ¿Alguno? ¿Nadie? Bueno, porque para la escuela se pide otro formato. Ay, pero son tímidos. Vamos. Todavía no muerdo, a la distancia no muerdo. Y presencialmente tampoco. Está bien. Bueno, utilizan el formato CBR, que es un formato bastante particular. Un consejo para aquellos o aquellas que quieran hacer un currículum breve, corto y conciso. De los últimos 10 años, si les da digamos, la edad como para hacerlo. No interesa saber a qué jardín de infantes fueron. Quizás en el primer año o en el segundo año de la facultad interesa saber a qué escuela secundaria, pero ya después carece de sentido. Y lo ideal es trabajarlo en dominios. Dominio de experiencia laboral, dominio de educación, idiomas, otras competencias o actitudes. Y después el contacto. Pueden acompañarlo o no de una fotografía. Ahora se está utilizando, se está intentando de que no sean con fotografías. También depende a dónde lo quieran enviar, quién sea el solicitante. Bueno, eso es en cuanto a lo que tiene que ver con plantillas. ¿Han utilizado o han visto alguna vez bibliografía? ¿Saben lo que es una nota al pie? ¿Saben lo que es una cita? ¿Saben lo que es una referencia? Dije varias, ¿no? Bibliografía, referencia, nota al pie. ¿Por cuál quieren empezar? ¿Bibliografía se pone en la misma hoja o al final cuando se termina todo el texto? Ajá. A ver. ¿Qué dicen? Los escucho. Al final, al principio. Primero, vamos a tratar de ponernos de acuerdo qué es la bibliografía. Bibliografía yo lo estoy usando ahora como sinónimo de referencia. De referencias. ¿En dónde lo ponen? ¿Dónde lo ubican? Las bibliografías que usamos para armar un texto, por ejemplo, lo ponemos al final de todo, que ponemos bibliografía y ponemos un punteo donde ponemos libro por libro, texto por texto del que usamos, uno arriba del otro, con datos de editorial, fecha, nombre del libro, nombre del autor, esas cosas. Bien. ¿Y cómo lo han hecho eso, María? ¿Lo hacen manualmente o con algún sistema automatizado? Y yo particularmente manualmente, porque no sé cómo se hace de otra manera. Bueno. Yo acá les voy a mostrar una cosa. Les voy a compartir de nuevo la pantalla para que vean. Primero les voy a mostrar voy a compartir de nuevo.
Les voy a perdón, a compartir. Esta es mi tesis de maestría, en el cual acá tienen una plantilla, o presentación, o carátula. Esto es algo que hay que saber hacer. ¿Qué es? Una tabla de contenidos. ¿Cómo se elabora una tabla de contenidos? A punto de partida de títulos y subtítulos. Eso es relativamente sencillo. Van a insertar portada, agregan la portada. No voy a modificar nada acá, pero les voy a mostrar algunas cosas, como por ejemplo lo de la bibliografía. ¿Qué es esto que aparece acá? Fíjense que cuando yo lo tildo ahí aparece en otro color. ¿Son las referencias? ¿Las citas? Son las referencias, exacto. Lo que yo les mencioné recién, que dije vamos a hablar como bibliografía sinónimo de referencias. ¿Se acuerdan? Fíjense cómo, ven acá arriba, estoy en el display de referencias. ¿Lo ven todos? Sí, ¿no? Esta es la solapa que se utiliza mayormente para la referencia, para que ustedes no tengan que poner a mano. Porque a mano uno se puede equivocar. Yo acá, esto lo vamos a ver en otra actividad más adelante, pero se los presento. Recuerden, Mendeley. Gestor de referencias, Mendeley. Es gratuito y lo pueden incorporar como complemento al Word. Lo único que tienen que hacer es registrarse con su correo. Ahora bien, fíjense acá donde dice insertar, cita, bibliografía. Este es el procesador de referencias que trae por defecto el Word. Cliqueo para abrir y acá les dice los distintos formatos. Y acá vuelvo a lo de formato. ¿Qué era formato? ¿Qué les había dicho? ¿Qué era formato? ¿Se acuerdan? Se llega a ver en la definición que dice bibliografía, referencias, trabajos citados. Fíjense que se llama de tres formas diferentes al mismo concepto. Esto tiene que ver con las características de formato que les pidan el lugar para el cual ustedes tengan que escribir. Para el caso de un trabajo práctico, no sé si en general les dan referencias a qué formatos utilizar. Pero ¿han escuchado hablar del estilo Vancouver? ¿Del estilo APA? ¿Del estilo Chicago? Son formas de citar, diferentes de citar las referencias o la bibliografía, ¿no? Así es. Así es. ¿Saben cuáles se utilizan en ciencias de la salud? ¿Cuáles son las más utilizadas, perdón, en ciencias de la salud? Vancouver. Casi el 90% de las revistas
y la bibliografía específica en ciencias de la salud se referencian las pautas o en el estilo Vancouver o de editoriales de revistas biomédicas. Esto para que ustedes vean. Esperen que... Bueno. Vamos a ver esto, por ejemplo. La referencia número 10. Si estuviera en el índice, hubiese cliqueado en el índice y me iba directamente a la bibliografía. Pero bueno, lo hice a la vieja usanza. Este es el formato, ¿cuál había dicho? La 10, ¿no? Este es el formato Vancouver. En el cual ustedes, de acuerdo a la bibliografía o referencia que utilizan, se cita o se escribe de una manera determinada. Si ustedes esto lo cargan, esto lo vamos a dejar para charlar más adelante, si llegamos a verlo hoy. La idea es verlo en una actividad aparte, que no está incluida ahora, sino cuando hagamos búsqueda de información en ciencias de la salud. Pero vamos acá. Administrar fuentes. Supongamos que ustedes tienen una fuente. Bueno, no hay ninguna acá, porque yo no tengo ninguna cargada. Voy a cargar una. Fíjense que acá dice los campos para fuente APA. Por defecto, el Word no trae incluido la fuente Vancouver. Se la tienen que agregar como un complemento XML. Si quieren después, les digo cómo. Pero por defecto no la trae. Bueno, Los sería bueno autores. como porque la vamos a usar, si es la forma de presentaciones médicas, la vamos a usar. No te entendí la primera parte, Gladys, disculpa. Que estaría bueno que nos expliques después cómo, porque si es la más utilizada en medicina, la vamos a usar seguramente. Sí, es que en realidad, bueno, voy a hacer un spoiler. Porque tiene que ver con el trabajo práctico. No quiero adelantarles el próximo trabajo práctico. Estaría bueno que lo adelante. Que no es de ahora, sino es para búsqueda de información, pero quédense con esta idea. A ver, no por ser malo. Ahora les paso un tutorial de dónde lo descargan y cómo lo integran y listo. Lo que yo quiero que ustedes vean ahora es cómo, si yo cargo una bibliografía, puedo ir modificándola de acuerdo al estilo que quiero utilizar. Los campos de datos que ustedes ven acá son en general los mismos, independientemente del estilo de cita que utilicen. ¿Se entiende? Yo lo Sí, único que tengo que hacer... lo único que los ordena de manera diferente, ¿no? O los ordena de manera diferente, o no los pone en forma completa, o no los pone todos, etc. Pero el andamiaje, la base, son los datos. Después ustedes serían los ingredientes. Después ustedes cambian los ingredientes y hacen una ensalada diferente. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo importante es que sean y presten atención a cuáles son los datos que se solicitan. Por eso, si yo voy a poner acá, vamos a hacer el ejemplo.
o autor corporativo. Vamos a poner autor corporativo. ¿Qué es un autor? Ay, ya lo estaba escribiendo. ¿Qué es un autor corporativo? Perdón. ¿Saben? No, ¿Alguno o alguna? Perdón, aclaración. Acá tienen todos los tipos de publicaciones que pueden tener registrados. Un autor corporativo sería cuando somos todos y es nadie. Ejemplo, Ministerio de Salud de la Nación. ¿Quién lo escribió? El Ministerio de Salud de la Nación. ¿Y quién es el Ministerio de Salud de la Nación? O la Cámara de Legisladores. O el Congreso de la Nación. Eso es un autor corporativo. La OMS, ahí está. Bien, Nahuel. La OMS, la OPS. Cuando usted, o la universidad, la Escuela de Salud de la Facultad perdón, la Escuela Superior de Salud de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Se entiende el concepto de autor corporativo? sí, sí. Si no, después se trabaja con autores. El primer autor, si es un artículo de revista, tiene mayor peso, es al que más importancia se le da, y después así sucesivamente. Entonces, bueno, acá ustedes tienen la serie de campos, vamos a sacarlo de autor corporativo y vamos a poner Pérez, Juan, título, prueba de valor de verdad. El nombre de la revista, Lógica para Todos. El año, fíjense que acá les va apareciendo los ejemplos de cómo debería ir la información en el campo correspondiente. Año 2022, página 12 a la 34. Y estos son los campos necesarios para artículo de revista. Ahora, si yo quiero un artículo periodístico, fíjense que cambian los campos. O si yo quiero un acta de conferencia, cambian los campos. ¿Se ven? Y así sucesivamente, o un sitio web. Aclaración importante. Cuando ustedes utilizan un sitio web como referencia, como bibliografía, en líneas generales lo que tienen que hacer es poner quién es el autor, si lo hay, si no poner el título, anónimo el título, punto, disponible en la dirección URL, punto, y una vez que ustedes ponen el punto después de la dirección URL, eso se convierte automáticamente en un hipervínculo, si lo copiaron en forma correcta. Después del punto de la dirección URL, deben poner disponible en, perdón, fecha de consulta, ya les dije, disponible en, fecha de consulta, 2 puntos, y la fecha en la cual consultaron esa dirección URL. ¿Por qué es importante poner la fecha de consulta? ¿Qué les parece? Por si después el artículo desaparece, por ejemplo. Ni más ni menos, Gladys. Ni más ni menos que eso. Es habitual en las páginas o los documentos o mucha de la información que habitualmente consultamos o consumimos no se encuentre en las mismas localizaciones o en los mismos, sí, las mismas localizaciones en función del tiempo. ¿Cuántas veces les ha pasado de error 404? Sí, muchas veces. Bueno, ¿saben qué O es ya no eso? está disponible, o este artículo ya no está disponible.
¿Saben por qué es eso? ¿Por qué sucede eso? No necesariamente lo han borrado, Nahuel. No es solo por eliminarlo. Salgo de la pantalla compartida un cachito. No necesariamente por eliminarlo. Es porque el sistema de registro... A ver. Cuando ustedes... Esto Profe, sucede ¿puede en ser general... también porque no se pagó más? O sea, cada no sé si decir página web, cada espacio en la web se tiene que pagar. Entonces por ahí no pagan más, alguien no paga más y, y no tiene más esa información que subía. ¿Puede ser algo así? No necesariamente, María. Algo ahí... A ver, ¿lo podés ampliar, Agustina? Bueno, a ver, les voy a dar un ejemplo. ¿Conocen al cartero? ¿Saben lo que es un cartero? ¿Mandaron una carta alguna vez? Díganme que sí, por favor, así no me siento tan Sí, grande. Gracias. Sí. En mi Gracias. época se Bueno, mandaban cartas. ¿cómo? En mi época se mandaban cartas. Después vino el mail y todo lo demás que hay ahora, pero Bueno, soy mayor. ¿qué pasa cuando un cartero manda, perdón, cuando uno manda una carta, ¿qué tiene que poner? La dirección, ¿no? Dirección, código postal. Y si no llega a destinatario, ¿qué pasa? Rebota. Oriana, te empezamos, los que somos un poquito más grandes, te empezamos a cancelar. Mentira, es un chiste. A ver, ustedes al poner la dirección, lo que están marcando es un destinatario en un espacio físico. Cuando ustedes, hecha esta analogía, cuando ustedes utilizan una dirección URL, están dando la dirección de un espacio físico donde se encuentra esa información. ¿Me siguen? Sí, profe, se Cuando, entiende. cuando se da de baja, cuando aparece error 404, significa que esa dirección, ese espacio físico que estaba originalmente destinado para la información que ustedes consultaron, esa información no está más ahí. En esa dirección URL, no se encuentra más. Por ahí está al lado, arriba o abajo, pero específicamente en esa no está más. Es como que toquen en el departamento de al lado. ¿Me explico? Mercado Libre. A ver, ponen mal la dirección, no le llega, lo devuelven. Bueno, es exactamente lo mismo. Eso es lo que sucede cuando dice página no hallada. No significa que no exista, sino que en la dirección que ustedes pusieron no se encuentra más. Por eso es importante poner la fecha, porque les da la pauta de que en el momento en el cual ustedes lo buscaron, esa información, esos datos se encontraban disponibles ahí. ¿Se entendió? sí. ¿Y no hay otra forma de localizarla si uno perdió esa dirección después? Sí, pero no forma parte de este trabajo práctico. Después vamos a ver algunas técnicas de recuperación de información, en lo que tiene que ver con búsqueda de información. Buenísimo, gracias. De nada. Por eso también hay que tener en cuenta que
las búsquedas, ¿escucharon hablar del DOI? Se los escribo. No es para ahora, pero está relacionado con esto. Yo no. Bueno, lo vamos a... Ténganlo presente como que les haga ruido en la cabeza. Porque tiene que ver con esto que estamos hablando, que estamos mencionando ahora. Para más adelante. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien. Eso es en cuanto a lo que tiene que ver con bibliografía. Una nota al pie, ¿qué sería? ¿O para qué se utilizaría? Fíjense que de programas les estoy hablando poco y nada. Y ahora vamos a hacer un ejemplo con el Google Docs. A ver, para definir, ahí está, María. Bien, para hacer alguna aclaración, es para ampliar un concepto que quedó mal definido o indefinido en el cuerpo. O sea, vamos a tratar de diferenciar bien lo que es una referencia bibliográfica de lo que es una nota al pie. Una nota al pie no es una referencia bibliográfica. ¿Qué es una nota al pie? Es una aclaración de un concepto o una ampliación de un concepto. ¿Se entiende? En cambio, una referencia bibliográfica es algo sobre lo cual uno se basó para escribir. Y me refiero a X, referencia. Bien, Víctor, bien. La nota puede tener una sugerencia de lectura con una referencia. Exacto. Exacto. Puede ser o aclaratoria, exacto, para comprender mejor o para ampliar. Y acá de nuevo, si nosotros vamos a utilizar una referencia a una dirección URL, de nuevo pasa exactamente lo mismo que les mencioné hoy. Poner el autor, el título, la dirección URL, la fecha de disponible en URL.fecha de consulta. ¿Se entiende? En general, acá Laura pregunta si las referencias serían parte del marco teórico. En líneas generales es donde están habitualmente. Vos podés hacer, Laura, referencia en otros lugares, pero en líneas generales es donde están habitualmente. Por eso es importante que cuando a ustedes les solicitan, sigan el mismo modelo de referencia. También es importante que nosotros como docentes les aclaremos cuál es el modelo, porque a veces pasa que si no somos claros en los formatos, por ahí se entregan o se envían documentación en distintos formatos y después es medio complejo. Depende de la extensión, pero en líneas generales, cuanto más ordenado uno esté, más sencillo es para leer, corregir y evaluar. Y también les resulta más sencillo a ustedes si están ordenados en el proceso de
¿cómo se llama? De escritura o realización. Bueno, vamos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Vamos a ver esto de la nota al pie en Google Docs. A ver, si yo les preguntara a ustedes si tuvieran que elegir entre Google Docs y Word, como para hacer una especie de River Boca, ¿cuál elegirían y por qué? Depende. Word siempre, Word, Docs, Word. Va ganando Word, me parece. Word, Word. Oriana dijo depende. Ah, bueno, Leonardo. No quiero perder un texto. Bueno, a ver, ahora vamos a aclarar algunas cosas que son relevantes. Bien, a ver. Por lo que leo acá, de lo que mencionan ustedes, el Docs tiene la funcionalidad de trabajar en línea. Después les voy a enviar unos tips de cómo recuperar los documentos. Nada se pierde, todo se transforma. Ah, una cosa que no les aclaré y que es importante cada vez que ustedes estén trabajando con documentos. Acostúmbrense a guardar los cambios y las versiones. Así como se acostumbran a determinados hábitos, esto tiene que ser un hábito de la escritura y el guardado. O sea, empiecen a generar hábitos de realización, de organización. ¿Cuáles? Abro el documento, el formato se lo puedo dar al principio o al final. El formato es esto, poner en Arial 12, Times New Roman, uno interlineado 1.5, doble justificado, márgenes 2.5, 2.5, 3. Eso lo pueden hacer antes, o sea, al principio o al final, pero háganlo siempre. Pasar el corrector, siempre. Siempre pasar el corrector ortográfico. Y lo otro, ir guardando los cambios. Cada vez que trabajan, ir haciendo un guardado de cambios. Bueno, la pregunta que yo les hago, lo que más comentan es que lo pueden trabajar en grupo. ¿No? Esa es la funcionalidad más grande, o por lo menos la que han mencionado con respecto a Docs. ¿Cómo se llama ese trabajo colaborativo? ¿Saben? Tiene un nombre. Wiki. Eso es trabajar wiki o escritura colaborativa. ¿Se puede hacer con el Word? Sí se puede, pero tienen que tener una cuenta corporativa. O sea, tiene que ser de pago. Eso tiene ciertas ventajas y otras. Las funcionalidades del Word son mayores a las funcionalidades del Docs. Pero en esto de trabajar en forma sincrónica o asincrónica en grupo, para lo que es, digamos, en este caso la población de estudiantes, el Docs tiene una ventaja.
Lo de acceder sin conexión, que menciona acá Agustina, tengan cuidado porque ustedes pueden desde un dispositivo configurar, o sea, eso depende de la cantidad de cuentas que tengan de Google. Pero tengan cuidado que para guardar, por ejemplo, yo tengo 3 cuentas de Google. Si ustedes tienen una sola cuenta, no hay problema. El problema es cuando tienen más de una, donde tienen que ver qué conexión trabaja, perdón, qué cuenta trabaja sin conexión o con conexión. Si tienen una cuenta, no hay problema porque es por defecto. Pero si tienen más de una, verifiquen que esté trabajando con o sin conexión y que guarden los cambios. ¿Se entiende? Porque ahí, por más que te quedes sin datos y no guardás, se va. A ver, ¿qué más pusieron? Bien. Les voy a compartir ahora un docs. Voy a abrir uno. Esperen un segundito. El tema, a ver, ¿qué puse? El tema es que Word es en general inestable. A ver, ¿por qué, Víctor? ¿Por qué decís eso? ¿A qué le llamás archivos grandes? ¿Y qué tipo de uso le darías a una imagen? A ver, con esto, eso, a ver, puede tener varias respuestas. La primera es que tiene que ver con la memoria operativa, con la memoria RAM que tengas disponible para el programa. Y la segunda es que yo algo se los mencioné al principio, que en general Word es un software para imágenes. No. Entonces, cada uno, digamos, cada software tiene su potencialidad. Ustedes pueden trabajar con imágenes en Word, pueden trabajar con videos incluso, que son más pesados, archivos más grandes, pero, ojo, porque sí pueden tener el efecto refresh o que se cuelgue cuando no tienen la suficiente memoria porque no está, digamos, optimizado para eso. Por eso hay que tener cuidado y conocer, digamos, cuáles son las potenciales limitaciones del software. Les comparto la pantalla. ¿Dónde estoy? Acá. Ahí se ve, creo, ¿no? Sí. Fíjense que acá estoy compartiéndoles la presentación de Google Docs, donde también, en un formato similar, fíjense que acá tienen las distintas plantillas, ¿no? Una galería en algo similar a lo que es Word. Vamos a ir al programa de la materia. Ah, perdón, bueno. Bueno, ¿ven lo que les digo acerca de los correos, de cuál está sincronizado o no? Acá estoy en el correo, en el correo general, no en el correo de la facultad. Entonces acá tengo, este es el programa que corresponde a informática para la carrera de nutrición de
la Universidad Nacional de La Plata. Pero bueno, acá servía para brindarles este ejemplo. ¿Qué es lo que aparece ahí como superíndice? ¿Lo ven? Son las notas al pie. Fíjense que en la solapa, lo que es el bucle de recursos, tiene una visualización diferente. Les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene una cuenta de la facultad? ¿Alguna cuenta de correo de la facultad? Cuenta de correo que tenga acceso al suite al Google Suite. Porque, esperen que escribieron y no llegué a ver qué pusieron. Bueno, porque les voy a mostrar una diferencia que es importante. Esto sí es importante para que vean. Google en general, funciona con una serie de complementos. Ustedes pueden incluir funcionalidades de acuerdo a complementos. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen una cuenta general, como es esta, la cuenta gratuita, no pueden incluir complementos. O sea, les configura una opción de docs por defecto, que sería la versión estándar. Ahora bien, voy a cambiar de cuenta. No necesariamente hay distintas funcionalidades que ustedes pueden pagar por almacenamiento. Pero el almacenamiento, como su nombre lo indica, están pagando un estacionamiento, ¿no? Que el estacionamiento es volumen de datos. Datos son imágenes, videos, audio, texto, etcétera, etcétera, libros, bla, bla, bla. Eso es lo que pagan, que tienen distintos, ¿cómo se dice? Presupuestos o distintas modalidades. Pero también ustedes pueden elegir qué vehículo estacionar. Este es el fitito, el que viene por defecto. Ustedes cuando sacan una cuenta, un correo, Gmail, les viene este por defecto, el fitito. Pero después tienen una serie de mejoras o de otros autos para comprar. Pueden comprar una Ferrari. Bueno, el Google Suite o el Google Classroom es la versión Ferrari en la cual ustedes pueden guardar, no solo que tienen más capacidad de almacenamiento en la nube, sino que además pueden incorporar otras funcionalidades que son los complementos. Y les voy a mostrar les voy a mostrar acá cómo cambia. Díganme si se visualiza este documento. Ahí se visualiza el ABP.
Igual a mí no me lo terminó de cargar todavía, ¿eh? Ahí está. ¿Ven que aparece la solapa de complemento? Fíjense, estos son todos los complementos que tengo yo cargados acá. Y puedo incluir más complementos, que son funcionalidades que me permiten, por ejemplo, poner un gestor bibliográfico. Así como les había mencionado el Mendeley, acá me permite usar otro. El Mendeley es específico para Word todavía. Este es otro gestor bibliográfico. Esto es para hacer una nube de palabras. Esto es para hacer formularios. Esto es para hacer diagramas de flujo. Bueno, todas esas funcionalidades ustedes las pueden incorporar. Y a lo que iba, ¿cómo se hace una nota al pie? Insertar, nota a pie de página. Insertar imágenes, texto. Bueno, las funcionalidades son bastante similares, pero para que sea completamente, completamente optimizable, tienen que agregarle complementos. Lo que ustedes mencionaron acerca de qué es mejor con respecto a trabajar en la nube o a trabajar en forma sincrónica o asincrónica, es únicamente para lo que es la edición de texto. O sea, en ese sentido lo pueden utilizar. Pero les menciono algunos detalles. Si ustedes tienen que trabajar con bibliografía compartida, ¿qué pasa? Pregunta. Busquen a ver cómo responderla. Si tienen que trabajar con archivos que tienen que sincronizarse, ¿dónde quedan? ¿Quedan en común? Estos son ejemplos que suceden habitualmente, para lo cual siempre es bueno tener presente estas características. Elizabeth pregunta por el LibreOffice o el OpenOffice. No tienen, las funcionalidades online son nulas y el formato de consola o de escritorio, mejor dicho, no de consola, soy gamer, es bastante similar. ¿Cuál es el inconveniente que en general le encontramos? Es precisamente el que ustedes toman como fortaleza del DOCS, el trabajo colaborativo. Es muy sencillo sincronizar el trabajo colaborativo en el DOCS. Muy sencillo. Es mucho más. ¿Por qué es muy sencillo? Porque hoy ustedes, ¿cuántos de los que estamos acá presentes no tienen una cuenta en Google Docs? Somos 34 los participantes. ¿Cuántos no tienen una cuenta en Google Docs? Perdón, no tienen una cuenta de Gmail. ¿Hay alguno? Te obliga. ¿Quién te obliga, María? ¿Quién te obliga? En realidad es lo que se llama obsolescencia programada. Si no estás con... Claro, bueno, pero podés no configurarla. Vos podés dejar sin configurar el correo en el celular, ¿eh? En las facultades los obligan, ¿sí? A tener un Gmail. Es que si no, no puedes resolver un montón de cosas con Ah, el bueno, Gmail. está bien. Eso es otra cosa. Por Eso es otra cosa. decantación te En la realidad terminás no es que- haciendo a la En realidad
no es que no podés resolver, sino que es mucho más engorroso el proceso de resolución. Por ejemplo, las aplicaciones vos las podés descargar, pero en un formato de prueba. No las podés instalar. A lo que apunta todo, Gmail, Google, tanto como no lo probé ese, Víctor. Voy a verlo. BPS. No lo conocía. El tema es que todo, digamos, el mercado lleva a que sea un monopolio tanto de Word como de Excel. Perdón, de Microsoft como de Google. Entonces, no es tan sencillo librarse de eso. Hace 10 años, un poquito más, 12, 14 años, era Hotmail. Ya estaba en la ligera pendiente descendente. Quizá dentro de 10 años sea otra la historia. Pero bueno, es con lo que la idea, el concepto que nosotros manejamos acá es manejarnos con lo que pueda ser de utilidad para la mayoría. Y por ahí algunas funcionalidades que puedan ser ligeramente diferentes o de utilidad, conocerlas y por ahí mencionarlas. Bien. Un procesador chino, ¿cuál, Elizabeth? Perdón. ¿El WPS? Ah, la verdad que no lo conozco. Ahora después voy a chusmearlo. Bueno, hasta acá es lo que quería, digamos, darles con respecto a procesadores de texto. Todo lo que es la parte que yo llamo aburrida, de funcionalidades de abrir un documento, guardar los cambios, guardar cómo, guardar. Lo que tiene que ver con edición, lo que tiene que ver con escritura. Lo podemos, si tienen dudas, si tienen consultas, si tienen preguntas, me las hacen y las vamos contestando en el transcurso de la semana. Pero esto es lo que para mí era medular de comentarles. Fíjense que el desarrollo del ABP ronda un poco sobre gran parte de lo que vimos, sobre todo de las cuestiones de formato. La idea es no superponer, dar un complemento de lo que es en el ABP acá, una ampliación. Así trabajamos con los dos escenarios, digamos, en forma complementaria. Y por ahora eso. Sí, Víctor, adelante. Hola, profe. Tengo una duda. Siempre quedo pensando por qué el formato de PDF es malo. Así, en mi opinión, porque como tendría que ser una cosa estable que quedase ahí y hay textos que estudiamos no sé, me recuerda el libro de parasitología, que era un documento de PDF, y siempre que hacía marcaciones se trababa porque no lograba actualizar el autosave del programa y se caía. Y no sé si hay como, si es el modelo del archivo, si es el lector, si es la computadora, pero me parece que tenía que ser una cosa súper sencilla que no caía porque es solo un texto
pero muchas veces suele sobrecargar la máquina si abrimos, no sé, 5 PDFs juntos de libros grandes. No sé si es una duda Eh, boluda. no, mirá, no hay. A ver, en principio yo les dije que les iba a comentar lo de PDF y al final eh, el PDF nació como una respuesta de impresión. O sea, ¿qué es una respuesta de impresión? Es un software que permite emular, o sea, simular una terminal de impresión para que ustedes visualicen en un monitor cómo quedaría ese documento siendo imprimido. Imprimido o impreso está bien. Ahí está. Exactamente. What do you see, what do you get? Exactamente. ¿Qué pasa? Tuvo tal éxito el PDF. PDF significa, se escribe, es el acrónimo de Printable Data Format. Tuvo tal éxito cuando se generó que vuelvo a lo que te había comentado hoy, Víctor, que no sirve para. No, lo que pasa es que se le quiso dar otras funcionalidades o se le quiso llevar al máximo y ahí es donde la sonamos. Porque, a ver, en líneas generales lo que hace el PDF, esto tómenlo. O sea, no es su función ser un lector de textos no editable. Esto es, ¿no? Bueno, ahí Y para los... voy a esto. Voy a esto. El PDF es muy bueno si vos diseñaste el material para que sea visualizado en PDF. Y te voy a dar dos ejemplos. Un ebook y el mismo libro en PDF. ¿Dónde tienen el ejemplo? En la bibliografía que yo les doy de informática biomédica, el libro. Ese libro yo lo craqueé para que lo puedan ver en PDF. No está en PDF. Entonces la compaginación, la edición, está mal. A ver, lo pueden ver, se puede leer, se entiende perfectamente, pero no está diseñado para eso, ¿me explico? En cambio sí, para un ebook. Pero ¿qué pasa? Se necesitan permisos y yo no lo puedo compartir. Lo mismo sucede con múltiples libros que se convierten a PDF y ahí es donde, digamos, llevas al límite el software y ahí necesitas mucho insumo de memoria, digamos, te consume demasiado recurso para lo que es el documento. Si estuviera diseñado el documento para hacer PDF, no tendrías ese problema. Incluso muchas veces, esto excede, ¿no? Por ahí un poco, pero muchas veces pasa que ustedes pueden editar, algunas cosas les permite editar el PDF sin entrar en lo que es el Pro, ¿no? La versión de pago. En la versión libre ustedes pueden poner la firma, pueden subrayar, pueden agregar, pueden agregar comentarios. Bueno, eso se fue liberando. Antes, no sé si hay alguno más grande en la sala, pero al principio no se podía hacer eso. Eso se liberó, digamos. No recuerdo si fue a punto de partir de la pandemia, me parece que fue antes, pero no lo tengo presente. Y bueno, y es como que tiene un uso tan
tan amplio que se lo quiere poner, digamos, se lo quiere encasillar en todos lados. Y la verdad que los libros que están diseñados para PDF están muy bien. Los libros que están pensados, planificados, para que después se convierta en un PDF, en un formato de impresión, están bien. Lo que sucede en general es que eso no se tiene en cuenta y se convierte en cualquier cosa, hasta páginas web. O sea, un archivo HTML seguramente han visto o han tenido impresos archivos de páginas web y no queda bien, se puede ver, se puede leer, pero no está optimizado para la mayoría de los dispositivos. O sea, para ver si entendí bien, profe. El PDF no fue hecho para las funciones que hoy en día lo utilizamos, ¿no? En su principio tenía otra función. Es posible utilizar esta función de forma óptima si tenemos una planificación de qué hacer con esto. Y los otros modelos de archivos muchas veces están en plataformas, en aplicaciones que más o menos restringe el uso, ¿no? y el acceso al archivo, y lo que hace con que el PDF continúe siendo el modelo más democrático, ¿no? de compartir información. Tendríamos que tener un modelo terciario, ¿no? que sería para el lector de texto cualquiera, que sea abierto al público, ¿no? No sé. Es que lo que pasa es que los hay. El tema pasa lo mismo que con Google. Hay muchos recursos abiertos que suplen tranquilamente esa funcionalidad. ¿Qué pasa? Vos necesitas que lo tengan todos y que todos lo conozcan de la misma forma. El problema es que no hay comunidad grande. Entonces vos si yo soy docente, yo no les puedo dar a ustedes en un formato ebook porque la mayoría no lo utiliza. Entonces tengo que darlo en un formato que sea utilizable o disponible para la mayoría. ¿Quedó claro, Víctor? No. La fecha del parcial es la misma, Carolina. En principio eso lo vamos a verificar en esta semana con las autoridades. Y la clase pasada me quedó cortada, así que por eso no la subí. Ahora esta va a subirse. Si hay alguna duda o consulta con respecto a la clase pasada, me escriben y lo contestamos. No, la clase empezó a las 16. No, la clase empezó a las 16. Selene. No, lo que pasa es que figura 2 horas 39 porque porque nosotros tenemos el horario designado, reservado en ese lapso. Tenemos reservado 4 horas de este canal. Pero la clase empezó a las 16. De nada. Oriana, las dudas del TP, esto lo digo para todos, las dudas del TP las consultan al docente del TP. Le escriben y también tienen eventualmente las consultas sincrónicas si es necesario. De nada. ¿Algo más? Ahí voy a detener.